Ahora lo vamos a mezclar y vas a ver que toda la solución va a quedar del mismo color. Todos agarrados, No te lo imagines. Vivilo. Tecnópolis. Futuro para siempre. Abierto de miércoles a domingo, de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. En Parlamentario TV estamos con el diputado Juan Carlos Díaz Roy. Gracias por estar con nosotros. Dice, fue miembro informante de la sesión de la Cámara de Diputados donde se aprobó la Agencia Nacional de Participación Estatal. Bueno, cuénteme, diputado, cómo fue. Y bueno, fue larga la sesión. ¿Y en qué consiste? Porque todavía mucha gente duda, a pesar que ya, digamos, es ley ahora. Cuéntenos en qué consiste ese proyecto. Bueno, hay que explicar el origen. Cuando regía el sistema de FJP, las administradoras de fondos de jubilación y pensiones, las FJP, compraban acciones de empresas. Esto lo resolvía el directorio de la FJP, sin consulta con nadie. El caso más notorio fue el caso Clarín, en el cual se compraban acciones a 34 pesos y a los 6 meses valían 4 pesos. Entonces, se compraban acciones cuyo valor final salía del mercado. Cuando se transfieren los fondos, todos los bienes de la FJP al Sistema Nacional de Garantía y Sustentabilidad, al Fondo de Garantía y Sustentabilidad, FGSS, en ese momento también vienen la propiedad de las acciones. En este momento el gobierno nacional resolvió no participar en las timbas financieras ni bancarias, es decir, no realizar compras y ventas de las acciones. Las que estaban, sostenerlas, con lo cual inclusive se protegió a las propias empresas, que no estuvieron expuestas a que un día el gobierno vendiera. Son paquetes importantes de acciones, que en algunos casos son del 30%, como el caso del Banco Macro. También se tienen grandes acciones en Siderar, en Alvar, como 23 Clarín, o 40 y pico empresas. El 9% son 40 y pico de empresas en las cuales las FJP habían comprado acciones. El gobierno resolvió no venderlas, han tomado mayor valor pero por la apreciación que van teniendo las empresas en el mercado, no porque se hayan hecho operaciones sobre las acciones. Y sostenemos que este es el mejor principio, entonces ahora enviamos una ley para que si se resuelve vender estas acciones, lo cual podría ocasionar un grave problema o a la empresa particular, sea esta Clarín o Techino, cualquiera que de pronto un gran accionista vende de golpe y le puede ocasionar un problema, o al conjunto de la bolsa y del índice Merval, o al conjunto de la economía argentina. Entonces hemos resuelto este proyecto de ley, ya aprobado primero por el Senado, luego por nosotros, trasladando al Congreso la facultad de decir, bueno, nosotros resolvemos vender. Con los dos, eso explico, porque hay dudas en eso. Y pedimos el 66%, o sea, los 2/3 de los votos de los legisladores. Como se habrá advertido los que lean el debate, hay un acuerdo total entre los bloques, todos los bloques están de acuerdo con el objetivo de fondo. Las observaciones que se han hecho son algunas más bien de corte electoralista para poder fundar un despacho en disidencia por problemas secundarios y reforzar algunas argumentaciones de fondo del tema previsional, como ser la incorporación de jubilados y trabajadores, como fue oportunamente el PAMI y terminó tan mal, pero bueno, que está en la Constitución, que a nadie se le escapa, que son temas que lo vamos a tratar luego. Algún legislador que planteó que la ley era innecesaria porque si se hacía otra ley con el 51% de los votos podía reformar esta, etcétera, ese tipo de chicana, que bueno, que está bien, pero el fondo de la cuestión lo compartimos todos. Ahora, hay que proteger esto, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando el Fondo de Garantía y Sustentabilidad nace, cuando tratamos la ley de movilidad, a propuesta del senador Morales de la oposición, se juntaron 20.000 millones de pesos. Cuando vienen los fondos de la FJP en 14 años habían percibido 47.000 millones de dólares.
y a los 14 años nos devolvieron 20.000. 27.000 se perdió en el camino. Esos 20.000 millones de dólares eran 80.000 millones de pesos. Con nuestros 20.000 se formó el nuevo Fondo de Garantía y Sustentabilidad que tenía 100.000 millones de pesos. Eso a hoy es 532.000 millones de pesos al tercer bimestre de este año. Al cuarto bimestre, que ya tenemos los números, es bastante más. Mucho más. De cualquier forma, lo importante está en que se realizó una gestión y una administración muy sólida y hasta muy conservadora. Algunas de las críticas decían, no, si hubiéramos vendido, comprado un poco más, sido un poco más audaces, pero es dinero ajeno. Sí. El otro tema que hay que tener en cuenta es que está muy discutida la naturaleza jurídica del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Es como diría la doctrina alemana, un patrimonio de afectación, un patrimonio sui generis. Es propiedad de los trabajadores, de los jubilados, pero también del Estado. Y también del conjunto del pueblo argentino, que a través de sus impuestos también aporta. De modo que es algo que tenemos que tratar con mucho cuidado cuáles son las facultades y que si se toman criterios conservadores mejor. Fíjese, el 67% de este fondo está invertido en los bonos del Tesoro y en las letras del Estado Nacional. Entonces, por ejemplo, uno de los candidatos a presidente de la oposición nos critica y dice que se debería dar más a las empresas privadas. Bueno, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de los Estados Unidos, el 100% tiene letra de Tesoro, el 100%. Además, en Japón, el 80%. Además, con la integración en Bélgica, el 100%. Lo más conveniente para los jubilados son las letras públicas. Nosotros tenemos 67% de letra del Tesoro, tenemos 20% de lo que se llama el inciso Q, que es la inversión en la economía real, que es lo que permitió financiar Atucha 1, Atucha 2, Procrear, etcétera, grandes inversiones, y el 10% restante de manera financiera, entre las cuales está las acciones en estas empresas. Y por otro lado, diputado, para ir terminando, y la conformación además del directorio, digamos, uno tiene, o sea, el presidente lo nombra, el presidente lo nombra el presidente de la Nación. Sí. Y además los dos, el ministro de Economía, la integración, el ministro de Economía, ¿y quién más? Y otro funcionario del... Otro funcionario, pero lo más importante es que tenemos participación los miembros del Congreso. Por eso. Tanto senadores como diputados nacionales. ¿Cuántos miembros son? Son 8. 8 miembros. Creo que son 8. ¿Y cómo se puede remover, por ejemplo, al presidente del ente? Y por las causales... por causales muy graves, si no tiene el vencimiento del plazo. ¿Y quién lo remueve? Acá se aplican... Porque en realidad había una discusión ahí, ¿cómo se remueve al presidente del directorio? Bueno, ¿el Congreso o la comisión bicameral? ¿Hay una comisión bicameral? Lo que pasa es que hacemos una comisión bicameral que forzosamente tiene que ser parte. No tiene la facultad de removerlo, pero sí hacer el informe. ¿Y quién lo remueve entonces? No, y lo va a remover el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, que es el que lo nombró. Pero de cualquier forma no vemos allí el problema, porque el mecanismo de la participación grande en la agencia, más la bicameral, nos garantiza que no hay lugar a que... Porque ¿qué es lo que se pretende impedir? Una acción por allí de algún director ejecutivo del ANSES que de pronto resuelva vender masivamente todas las acciones del Grupo Clarín. Quizás porque cree o quizás por perjudicar al Grupo Clarín. O quizás porque quiere hacer lo mismo con el Banco Macro. Entonces la forma en que se ha desenvuelto hasta hoy este fondo y el gran monto, porque esto se debería vender solamente en caso de que se precise para pagar las planillas de los jubilados, cosa que por ahora está lejos. Por ahora el nivel de garantía de sustentabilidad es muy grande, cubre mucho más de un año de jubilaciones y pensiones. De modo que, y teniendo bastante liquidez, no se ven motivos para que haya discrecionalidad. Le estamos sacando discrecionalidad al organismo que lo administra, y más con la bicameral. Algunos consideran que esto era innecesario, pero bueno, porque ya había mecanismos de control dentro del gobierno nacional. Pero nosotros creemos que esto, bueno, es una cuestión de criterio. Estos han sido los debates. Por lo pronto, para nosotros es muy importante, y acuérdese que estamos en un año electoral, acuérdese que hay muchos que están planteando engañosamente a los jubilados diciéndole, le vamos a pagar el 82%. No le dicen el 82% de qué, del último sueldo, los 3 últimos años, los 10 últimos años. No le dicen cómo se va a actualizar esos 10 años, por qué índice. No le dicen, además, si se hiciera una reforma de una ley, sería para futuros jubilados. Si se aplicara retroactivamente para atrás, habría que volver a determinar, no, aparte del tema de la plata, que podría estar en el fondo, pero habría que determinar con qué índice redeterminamos, porque cada jubilado es una historia de vida. Entonces, mi jubilación, cuando yo digo está mal liquidado, es porque yo tengo los elementos y reclamo.
Si nosotros hiciéramos, tendríamos que los 7 millones de jubilaciones, las 7 millones de carpetas, ponerla a estudiar, para ver si el día que se determinó el haber inicial, bueno, primero tendríamos que contratar 200, 300 mil empleados nuevos en la SEI y capacitarlos. Claro. Bueno, si a los 2 o 3 años pudiéramos hacer todo esto y determináramos que usted su jubilación del 82% de hace 7 años o 11 años cuando se jubiló, tendría que haber sido tanto y no tanto, exactamente igual usted podría estar disconforme e iniciarme un juicio. De modo que cuando, por eso es bueno que nos pongamos todos de acuerdo en algo positivo para los jubilados. No que usemos los jubilados en el momento electoral con promesas electorales que no pueden ser cumplidas y que no tienen asidero. Esto que hicimos hoy entre todos los bloques, más allá, vuelvo a decir, de pequeñas disidencias de segundo orden, esto sí garantiza a los jubilados un sistema, un fondo de reserva serio y que les garantiza una vejez digna. Bueno, muchas gracias, diputado, por estar con nosotros y bueno, felicitaciones por esto, por la ley que se ha aprobado. Bueno, y nos vemos en otra oportunidad. Bueno, gracias. Seguimos acá en Parlamentario TV. Ahora lo vamos a mezclar y vas a ver que toda la solución va a quedar del mismo color. Todos agarrados, No te lo imaginas. Vivilo. Tecnópolis. Futuro para siempre. Abierto de miércoles a domingo, de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita.